Ya. A ver, me confirman también si se escucha el audio, porque ya le activé también. No hay audio, pero sí ya se Muy nota que buenas están... tardes Ahí está. con todos los que se conectan a esta hora de la tarde. Excelente. En el Perú son las 6 de la tarde y asumo que en otros países ya están de noche, por tanto, muy buenas noches también. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión. Estamos muy felices porque esta es nuestra quinta transmisión. Y como siempre hemos enfatizado, nuestro propósito es impulsar el deseo por la investigación y la democratización del conocimiento. Hoy día tenemos a dos extraordinarias ponentes que nos acompañan desde Argentina. La doctora Guadalupe Álvarez, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También está con nosotros la doctora Hilda Di Fabio, docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Ambas son miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET Argentina. Ellas son especialistas en metodología de la investigación, pero sobre todo se han especializado en asuntos relacionados a la redacción o escritura académica. Asimismo, ellas comparten sus conocimientos y experiencias mediante varios canales de redes sociales como Facebook, cuyo nombre de su página es La Tesis Principios para un Final. Como ya hemos anunciado, el tema de la charla es en torno a la redacción académica, por qué, para qué y cómo incluir saber ajeno en los escritos propios. Entonces, a continuación vamos a tener las palabras de nuestras ponentes, y como siempre, la dinámica de la transmisión va a ser, primero tenemos la ponencia, finalmente viene la ronda de preguntas. En ese sentido, invocamos que puedan formular a la medida que va avanzando la ponencia en los comentarios, las cuales al final serán absueltas. Entonces, una vez más, reiteramos nuestra cálida bienvenida a Guadalupe e Hilda. Bienvenidas y la audiencia les escucha. Hola, vamos a compartir una presentación primero. En los próximos 4 minutos te voy a explicar cómo pasé de leer un libro al año sin disfrutarlo a leer de 1 a 3 libros al año. Bueno, hola, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Antes que nada queríamos agradecer a Patricio, al administrador de la página Metodología de la Investigación Tesis, por invitarnos a participar de esta actividad. Bueno, y después queríamos presentarnos un poco, ya nos presentó Patricio, mi nombre es Guadalupe Álvarez, soy de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. ¿Y Hilda? Mi nombre es Hilda Di Fabio de Anglad, me dicen Gilda, vivo en Mendoza y aquí trabajo, aquí estoy al lado de la montaña de los Andes, en el Centro de Investigaciones Cuyo, doctor Abelardo Pitón. También es un centro dependiente de CONICET. Bueno, nosotras pertenecemos en realidad a un equipo de investigación, que forman parte de otras investigadoras y otros becarios, con los cuales trabajamos la escritura en el posgrado. Si nos interesa la escritura, o la escritura en general, pero en este momento particularmente, hace unos años estábamos trabajando la escritura en el posgrado y la enseñanza de la escritura en el posgrado. Realizamos actividades de investigación y también de docencia, y estamos convencidas de la necesidad de trabajar grupalmente, tanto en docencia como en investigación. Entre las actividades que realizamos está, como mencionó Patricio, la creación de una red de aplicaciones denominada la Tesis Principios para un Final, que la generamos para compartir producciones que consideramos relevantes en relación con el proceso de la tesis. Puede ser también relevante para otro tipo de escritos, pero sobre todo están enfocados para la producción de la tesis. Tenemos un blog y un YouTube donde archivamos las producciones que vamos generando según diferentes categorías, y en el Facebook y en el Instagram vamos
difundiendo esas producciones y también otras actividades que llevamos a cabo. A partir de esta iniciativa fue que contactamos al administrador, digamos, al espacio digital denominado Metodología de la Investigación Tesis, y decidimos realizar una tarea conjunta, ya que los aportes que se comparten en esa página son muy complementarios con el tipo de aporte que nosotros realizamos. Esta actividad es la charla que ustedes de la que están participando. Les agradecemos muchísimo que estén del otro lado, escuchándonos a esta hora y en este contexto de aislamiento, por lo menos en algunos países. Esta charla se denomina Redacción Académica. Vamos a intentar ofrecer algunas respuestas a las siguientes cuestiones. ¿Por qué, para qué y cómo incluir saber ajeno en los escritos propios? Bueno, los temas de esta presentación de alguna manera están anticipados en el título de la presentación. Vamos a tratar de reflexionar sobre por qué, para qué y cómo incluir saber ajeno, sobre todo en los escritos académicos y científicos vinculados al proceso de investigación. Tal vez las reflexiones también sirven para otro tipo de escritos académicos, pero sobre todo seguramente van a servir para este tipo de escritos, como ponencias, proyectos de investigación, proyectos de tesis, artículos de investigación. Vamos a tratar de responder por qué incluir saber ajeno en los escritos, para qué incluir saber ajeno y cómo incluir saber ajeno. Vamos a hacer mayor énfasis en la última pregunta. La charla más o menos, para que se haga una idea, dura entre 45 y 50 minutos. Voy a comenzar la charla yo, luego va a seguir Gilda, yo voy a hacer una pequeña interrupción y va a seguir Gilda, y voy a terminar la charla yo. Y al final vamos a dar lugar, como creo que anticipó Patricio, a preguntas que ustedes tengan, si es que tienen alguna pregunta a partir de lo que nosotros vamos comentando. Bueno, vamos a comenzar con el por qué incluir saber ajeno en los escritos académicos y sobre todo en los escritos vinculados al proceso de la investigación. Para ello les proponemos pensar que el texto académico es un espacio para el diálogo académico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando escribo un texto, sobre todo un texto vinculado al proceso de investigación, estoy estableciendo un diálogo con otros académicos, con otros investigadores, otros especialistas que escribieron sobre el tema que yo voy a abordar. Y voy a decidir con quiénes voy a dialogar. Tal vez no voy a dialogar con todos los especialistas de mi campo disciplinar, sino con algunos de ellos. Y todo el tiempo en mi escrito voy a ser responsable, o voy a encontrar, o voy a determinar quiénes son los responsables de esas afirmaciones que se realizan en el escrito. Y me voy a ser responsable yo de algunas afirmaciones, y en otros casos van a ser otros los responsables de las afirmaciones. ¿Y por qué es importante incluir el discurso de otros, hacer responsable a otros de algunas afirmaciones? Bueno, hay muchas razones de por qué es importante. Nosotros aquí compartimos o encontramos algunas razones que nos parecen importantes destacar. Por un lado, porque cuando nosotros recuperamos el saber ajeno en nuestros escritos académicos, nos posicionamos como conocedores de la materia. Esto que está aquí. Quiere decir, yo conozco el campo disciplinar en el cual voy a escribir mi texto. Por otro lado, demostramos nuestro compromiso con la disciplina y con una línea teórica, es decir, de todo ese campo disciplinar, yo seleccioné algunos autores con los que voy a dialogar. Desde ese lugar voy a trabajar en mi escrito. Por otra parte, aseguramos la credibilidad de nuestro planteamiento. En la medida en que nosotros nos sabemos conocedores de la disciplina y de las formas de trabajo en la disciplina, adquiere credibilidad ese trabajo que estamos comunicando en el escrito. Y finalmente, sustentamos nuestra contribución y justificamos su novedad. No solo la hacemos creíble y la vinculamos al campo académico, sino que en la medida en que citamos a otros y nos sabemos conocedores de lo que otros han escrito, también podemos decir o podemos demostrar que nuestro trabajo es original, es una novedad, aunque sea un aporte muy pequeño, un relevamiento que alguien no hizo, el trabajo con unos datos que otra persona no hizo, pero podemos demostrarlo porque citamos a otros y en los estudios previos no se da cuenta de ese trabajo que nosotros proponemos realizar. Bien, ahora, esto es por qué es importante incluir el saber ajeno. Ahora, la otra pregunta que queremos responder es ¿para qué incluir saber ajeno? Y en realidad esta interrogante se puede también
formular de otro modo, creemos nosotras, que es dónde, en qué secciones incluimos el saber ajeno en los textos académicos, particularmente en los textos que tienen que ver con el proceso de investigación. Bien, en realidad el saber ajeno está presente en todo, a lo largo de todo el texto, pero creemos que hay dos secciones en las cuales este saber ajeno es fundamental, que son, estas dos secciones son el marco teórico y la discusión, y consideramos que tiene que haber una relación entre el marco teórico y la discusión. A ver, recordemos un poquito en qué consiste el marco teórico y en qué consiste la discusión en un texto que habla de alguna manera del proceso de investigación, de alguna actividad del proceso de investigación, de los resultados del proceso de investigación. El marco teórico es el sustento científico que sirve de base para la investigación. Es decir, son los estudios previos que se han realizado sobre el tema de mi investigación, trabajos que se han realizado sobre el tema de investigación, conceptos y teorías que son relevantes para el tema de mi investigación. ¿Y yo cómo construyo el marco teórico? Voy a buscar esos estudios previos, esos antecedentes de mi investigación, esas teorías, esos conceptos que sirven de base para mi investigación, y voy a leerlos, los voy a analizar, y los voy a sistematizar y valorar en función de mi propia investigación. No es que voy a leer el texto de manera general y voy a hacer un resumen del texto. No, lo voy a leer y valorar en función de mi trabajo, de mi propio proyecto, de mi propio objetivo del texto. Ustedes pueden encontrar en algunas bibliografías, en algunos textos, que se distingue entre antecedentes, revisión de la literatura y marco teórico. Y en otros casos se habla de marco teórico, a secas. ¿Por qué es esto? Porque algunos autores distinguen lo que es la búsqueda de los antecedentes, de las teorías y del marco y de las teorías, y el análisis y la sistematización de lo que es específicamente la sistematización de los conceptos teóricos que sirven para mi trabajo. Y en otros casos, todo este proceso se denomina con el concepto de marco teórico. En otros casos distinguen los antecedentes de lo que es propiamente el marco teórico. Lo que nosotros creemos es que, independientemente de si nosotros distinguimos entre antecedentes y marco teórico, o le llamamos a todo marco teórico, lo importante es reconocer por qué es importante relevar los antecedentes y reconocer cuáles son los conceptos teóricos, las teorías que nos van a servir, los componentes teóricos que nos van a servir para el propio trabajo. En principio porque al reconocer estos conceptos, estas teorías, podemos ajustar el planteamiento de nuestro problema de la investigación. Además, podemos guiar la investigación, podemos darnos cuenta cómo realizar la investigación, porque nosotros relevamos trabajos y vemos cómo trabajaron otros, con qué diseños metodológicos, con qué procedimientos para el relevamiento, con qué procedimientos para el análisis, y podemos ver en esos estudios qué actividades nos sirven y qué actividades no. Podemos detectar errores que se hayan cometido. Cristian, ¿puedes detenerlo un rato? Gracias. Me están escuchando todos, ¿no? ¿Me escuchan, Cristian? Sí, profesor. Ya. Voy a aclarar esta parte para poder entender lo que la conferencista está señalando. En algunas universidades, el marco teórico es un capítulo y los antecedentes son otro capítulo. Pero en el caso peruano, no he visto personalmente ninguna universidad de las que he revisado que sus antecedentes estén fuera y el marco teórico haga otro capítulo. En el caso particular de nuestra universidad y nuestra escuela y nuestro reglamento, el marco teórico es un capítulo en cuyo interior están 3 elementos. Ya no se olviden. Ahí lo pueden visualizar también en el modelo que yo les he compartido. Y también ustedes tienen, pues, capturas o el mismo archivo de reglamento. Al interior del marco teórico, el marco teórico es capítulo 2, 2.1 vienen a ser los antecedentes. 2.2 viene a ser el marco teórico en sí. Y 2.3 vienen a ser las definiciones de términos, o algunos llaman términos nada más. Entonces, en el primer punto, nosotros colocamos antecedentes a la manera como les he explicado en la clase anterior. Es decir, el apellido del autor,
entre paréntesis el año que corresponda a su texto, después de paréntesis viene punto, en cursiva viene el título del trabajo, ¿ya? Solo los títulos de los trabajos que sean tesis o libros. Nosotros vamos a usar fundamentalmente tesis, o sea, investigaciones. Después, ya saben que entre llaves viene, si es que esa tesis es de pregrado, de posgrado, es de maestría, es de doctorado, se coloca la coma y luego la universidad y se cierra la llave. No se olviden, ¿ah? Eso ya hemos trabajado en la clase anterior. Luego viene el objetivo. También hemos trabajado en la clase anterior. Después del objetivo del trabajo, del estudio, de la tesis, viene, como ustedes ya saben, la metodología. Dentro de la metodología se considera al tipo de investigación, diseño de investigación, la muestra de estudio y el instrumento. En ese orden, ¿ya? ¿Qué tipo de investigación podría ser? Tipo de investigación explicativa, la relación de causa-efecto. Me olvidaba esto. Procuren siempre en los antecedentes, esta es una nueva información que les estoy dando, ¿ah? Anótenla, por favor. En los antecedentes deben citar de preferencia, no estoy diciendo únicamente, estoy diciendo de preferencia, a tipos de investigación similares al tipo de investigación que ustedes están trabajando. ¿Ya? Repito esa información porque es clave. Deben citar en los antecedentes aquellas tesis que trabajan con el tipo de investigación de ustedes, que ustedes están emprendiendo el estudio. ¿Qué pasa, profesor, si yo estoy trabajando con un tipo de investigación y cito otro tipo? En el momento en que pasemos al tercer capítulo de la tesis, ya cuando hagamos la tesis, que viene a ser la discusión de resultados, no van a poder hacer la discusión. ¿Por qué razón? Porque, bueno, para hablarles en buen cristiano, ¿no? Como siempre he sido yo bastante didáctico, procuro ser. Ustedes están hablando de papas, de variedades de papas, y miden por kilos las papas, y sin embargo, sus antecedentes habla de agua, y se mide en litros. Y no van a decir, la papa similar al agua se mide por kilos. No van a poder decir eso, si me dejo entender. O sea, los antecedentes tienen que ser de la misma naturaleza del proyecto que estamos trabajando. ¿Ya? Por eso es muy importante que ustedes, ojo, revisen bien el título y el resumen o abstract de la tesis para ver que se asemeje al trabajo que ustedes están haciendo, al tipo de investigación que ustedes están haciendo. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y qué tipo de investigación es la nuestra? ¿No? De repente el curso anterior no lo llevaron de manera adecuada, no lo sé, no quiero tampoco dejar mal parado a mi colega, a quien les haya enseñado, sino a veces también es producto pues de nuestra propia inquietud que nosotros tenemos que investigar también, ¿no? Preguntar al profesor, siempre acostúmbrense a eso. Procuren que estas reuniones sean lo más provechosas posible. ¿Y cómo se hace provechosa una reunión? Pues preguntando, indagando. Pero también se pregunta porque cuando uno investiga, aparecen dudas. Y uno lo va anotando y en la clase al profesor tienen que ustedes aprovechar a lo máximo, ¿no? Finalmente estas clases son las que deben ser fructíferas en la medida en que salgan ustedes de todas las dudas posibles, pero claro, si es que no están investigando lo suficiente como para que le genere dudas, entonces pues de repente las dudas terminan a cero, ¿no? Entonces,
Pregunta de alguno de ustedes de repente. ¿Qué clase de investigación, profesor, estoy trabajando? Los que van a solucionar el problema, su trabajo se llama así, en forma ordenada. Es cuantitativo. De todos es cuantitativo. ¿Ya? Además, es hipotético deductivo. Anótenlo, por favor, eso, ¿ya? Porque así van a procurar encontrar. Claro, no necesariamente en todas va a haber hipotético deductivo, ¿no? Sino van a ir a una de ellas nada más, pero ya saben que cualquiera de ellas ya es parte del tipo de investigación que ustedes están trabajando. Entonces, de manera general, todos los trabajos que tienen ustedes es cuantitativo, o sea, con el enfoque cuantitativo. ¿Por qué, profesor, cuantitativo? Porque van a generar datos estadísticos. Cuantitativo viene de cuantificar, o sea, contar. Es decir, vamos a aplicar un tratamiento estadístico y ese tratamiento estadístico va a generar datos, números. O sea, todos van a generar números, por eso es cuantitativo. Ahora, es hipotético deductivo, ¿por qué? Hipotético, ¿por qué? Porque vamos a plantear una hipótesis. Y a lo largo de todo el trabajo, esa hipótesis la vamos a buscar su corroboración. Se llama eso contrastación. ¿Qué significa, profesor, algo más sencillo de contrastar? Contrastar es comprobar. Entonces, si yo dijera, el método ABP, ¿ya? El método ABP mejora la expresión oral en inglés de los estudiantes del tercero de secundaria de la institución educativa emblemática La Libertad. Supongamos, esa es una hipótesis, porque yo estoy aseverando que mi variable independiente influye en mi variable dependiente. La independiente influye en la dependiente. A lo largo de todo el trabajo yo lo tengo que corroborar. Por eso mi trabajo es hipotético. ¿Y por qué es deductivo? Porque ustedes saben que el método deductivo va de lo general a lo particular. Entonces, si va de lo general a lo particular, eso implica que lo general es mi hipótesis. Y a partir de una serie de pruebas particulares, voy a llegar a comprobar esa hipótesis general. Por eso se llama hipótesis y a la vez deductivo. Profesor, hay también inductivo, por supuesto. Hay otras investigaciones que son inductivas, es decir, tú no planteas la hipótesis, sino vas de los hechos particulares hasta llegar a la hipótesis. Esa es la inducción. Pero eso se hace en trabajos cualitativos. Me dejo entender, jóvenes. Cualitativos. En este caso, todos trabajan cuantitativo. Entonces, vuelvo otra vez. Sus trabajos son cuantitativos, hipotético-deductivos, y ahora viene el punto más importante del trabajo de ustedes, su tipología. Los que buscan solucionar el problema se llama tipo de investigación explicativa. Explicativa. Los que quieren buscar la relación correlacional. Y los que solo quieren describir, descriptiva o explorativa. Nada más. Entonces, hay 4 tipos de investigación. Exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. De casi todos, ¿qué clase de investigación es? Explicativa. También de repente alguna tesis no diga explicativa, sino diga causa-efecto. ¿Ya? Relación o relaciones causales, diga así. Es lo mismo, es explicativa. Entonces, en adelante, voy a buscar trabajos, o estoy buscando trabajos, los que ya he encontrado, que se parezcan las variables, en primer lugar, que se parezcan a la de ustedes. Primero se busca con las 2 variables. Es decir, su método es, el enfoque lingüo-oral.
el enfoque lingüo-oral es mi variable independiente. Y mi variable dependiente es la expresión oral. Entonces, busco tesis, ojo, anótenlo eso también. Busco tesis en la que coincidan las dos variables. Lingüo oral y expresión oral. Si no encuentro, busco solo lingüo oral. No importa que sea con comprensión oral, con escritura, lo que sea. Ya no expresión oral. Que sea con comprensión lectora, con escritura, etc. Si ya no encuentro con la variable 1, entonces busco las tesis que tengan expresión oral. No importa con cualquier otra variable independiente, pero con expresión oral. Pero en todas ellas debe ser siempre del tipo de investigación que ustedes están empezando a hacer. Es decir, que sea explicativa. Y como más, algunos incluso no ponen explicativa, pero colocan, el objetivo ha sido determinar la influencia. Ya, ese es explicativo. Otros ponen, el objetivo ha sido determinar el grado de efecto. También es explicativo. También algunos dicen el grado de incidencia. Entonces, todo lo que indique relación de causa-efecto es tesis explicativa. ¿De acuerdo, jóvenes? Y cuando solo aparezca una sola variable, y diga describir, caracterizar, etcétera, etcétera, son trabajos descriptivos netamente elementales de una sola variable. Entonces, quien trabaje con una sola variable, pues buscará tesis que tenga esa única variable. Ahí sí ya no hay otra, pues, para decir, si no hay la 1, puedes buscar la 2. Si no hay la 2, puedes buscar la 1. Ahí ya no hay forma de decir, ¿no? En la correlacional sí. Pero ojo, busquen los que tengan, creo hay 1 o 2 que trabajan con la correlacional, busquen trabajos. Profesor, aquí está justo mi variable, pero es causa-efecto. No puede citar eso. Profesor, acá están las dos variables de mi correlacional, pero es explicativa, pues. Hipotético-deductiva sí es todo, pero es explicativo. Entonces no puede citar. ¿Ya? Entonces, esa aclaración hago, y eso es en la primera parte lo que van a usar dentro del marco teórico. El 2.1 son esos antecedentes, los que nos va a interesar. Entonces, hago la aclaración ahí. Luego, lo que van a explicar ahora las señoras aquí, primero, están empezando distinguiendo entonces qué es marco teórico, y nos ha dicho un deslinde muy interesante, nos han informado de que en algunas universidades el marco teórico está aparte, los antecedentes son aparte, pero ¿para qué sirven los antecedentes? Es la pregunta en este caso de una de ellas, ¿no? ¿Para qué sirven los antecedentes? Y ustedes también se preguntarán, ¿no? ¿Para qué sirven? En el capítulo de discusión de resultados, ya cuando ya ustedes vuelvan con los datos de los estudiantes, después de haber aplicado su instrumento, haber hecho clases, etcétera, vuelvan ya, nos reencontramos ya con ustedes, con sus datos, vamos a empezar a interpretar esos datos. Y toda interpretación siempre se hace en función a los antecedentes. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Pueden decir ustedes. Entonces ustedes van a decir, el 45% de estudiantes lograron ubicarse en el dominio del logro destacado. Ese resultado coincide con los hallazgos de Pérez, quien trabajó con una muestra. ¿Quién es ese Pérez? Ese Pérez está en sus antecedentes, pues. O sea, todos los antecedentes que ustedes ahora coloquen en su trabajo, en el momento de la discusión, lo vamos a ir empleando los resultados para ir comprobando. Esa es la forma de hacer investigación. Entonces es más o menos como que yo dijera, me voy de paseo a Pastoruri, y yo puedo decir, y leo un informe, ¿no? Que la carretera está pésima. Entonces yo voy, disculpe, yo voy desplazándome por la carretera y digo,
efectivamente, en el kilómetro 5 hay un hoyo, tal como dijo el señor, el chofer de la Convital. En el kilómetro 12 encontramos un fango, tal como nos informó la persona tal. A las postrimerías, en las cercanías de Pastoruri, hay abundante roca y hay deslizamiento, tal como señaló tal persona. Esa es la manera, si vale este ejemplo, de redactar ya la parte de la discusión. Entonces ahora, por eso, seleccionen bien, porque miren, si el señor Pérez dijo que hay fango, yo no voy a decir, llegué al fango. Ah, tal como dijo la señora que el pollo había subido. ¿Se dan cuenta del despropósito? Llego al kilómetro 12, hay fango. Tal como la señora María señaló que el pollo había subido 3 soles más. Entonces, como que, ¿qué estás hablando? Perdiste la hilación, la locura, ¿no? Estás hablando algo absurdo. Estás señalando, describiendo el trayecto de la carretera que une a Huaraz con Pastoruri. Y no estamos hablando de pollo. Entonces, eso va a suceder cuando tú elijas una tesis que no tenga el tipo de investigación que tú estás desarrollando. Entonces, lo que queremos ahora es anticiparnos. No vaya a suceder que cuando ya hagan la siguiente entrega, entonces yo esté viendo que el trabajo es correlacional y todos los antecedentes son descriptivos nada más. O tiene varios antecedentes que son explicativos y no son correlacionales. Y viceversa. Entonces no va a estar bien. Me dejo entender, jóvenes. Ya. Vamos a continuar entonces escuchando, por favor, Cristian. Sí, profesor. Creo que se congeló. Nos esperó mucho tiempo. ¿No se puede ver, profesor? No. A ver, un momentito. De una manera no volver a cometer esos errores. También podemos ajustar nuestras hipótesis en ¿Está el bien caso ahora? de que el trabajo tenga hipótesis. Y también este marco teórico que armamos nos sirve como un marco conceptual para interpretar los resultados de nuestra investigación. Y en este sentido es fundamental entonces el saber ajeno en la discusión. ¿Qué es la discusión? Bueno, en algunos trabajos vinculados o que comunican o que están vinculados al proceso de la investigación, la discusión es un apartado independiente, ya sea una sección o un capítulo completo de una tesis. En otros trabajos es un movimiento retórico de las conclusiones, como una partecita dentro de las conclusiones. Eso a veces depende de la disciplina o del tipo de estudio que se esté realizando, si es un apartado independiente o una parte en las conclusiones. Pero independientemente de si es un apartado o un movimiento, lo importante es qué hago en la discusión. Lo que hago en la discusión es poner en diálogo nuestros propios hallazgos, lo que nuestros resultados, nuestra contribución con el saber ajeno, con los estudios previos. Hacemos una interpretación de nuestros hallazgos a la luz de los estudios previos. Y aquí es donde hay una gran relación entre el marco teórico y la discusión. ¿Por qué? Porque estos estudios previos son aquellos estudios que de alguna manera he citado en el marco teórico. ¿Sí? De manera estricta en otros tiempos se decía que en la discusión, y en algunas disciplinas todavía se propone esto, que en la discusión no pueden aparecer autores nuevos, que la relación que establezca en la discusión entre mis hallazgos y los estudios previos tienen que ser con estudios previos que yo haya mencionado en el marco teórico. En la actualidad y en algunos estudios se permite que uno pueda incorporar en la discusión autores nuevos, estudios que no haya mencionado en el marco teórico. Pero algunos de los autores que yo menciono en la discusión, o varios de los autores, sí tienen que haber sido mencionados en el marco teórico. Tiene que haber una relación para que haya una coherencia en todo el texto
académico y particularmente el texto que deriva de una investigación. Tiene que haber una relación entre el marco teórico y la discusión para que el marco teórico no sea, como dice una autora brasileña, un apéndice inútil que no tiene relación con la discusión, porque entonces no hay coherencia a lo largo de todo el texto. Para darle coherencia y unidad tengo que retomar los autores que haya citado en la discusión. Ahora bien, ¿cómo vamos a incluir el saber ajeno en los escritos, ¿no? Tanto en el marco teórico como en la discusión? Bueno, para responder a esta pregunta, en la cual nos vamos a detener y profundizar específicamente, vamos a abordar varias dimensiones. Vamos a abordar las citas y sus tipos, vamos a hablar de 3 clasificaciones de citas, vamos a hablar de la estructura y las marcas de citación, vamos a hablar de un procedimiento de reformulación o parafraseo, vamos a hablar de las marcas para expresar postura ante lo citado, de las marcas para atenuar o realzar lo expresado, y también de los marcadores discursivos y de algunos tipos en particular. Vamos a empezar entonces con la primera dimensión, que tiene que ver con las citas en los escritos académicos y científicos, particularmente los escritos que hablan del proceso de la investigación. Vamos a comenzar diciendo que la cita no es un procedimiento más que yo puedo usar, es un procedimiento indispensable, un componente fundamental de los escritos académicos, y sobre todo si son escritos académicos que dan cuenta de, o que acompañan el proceso de la investigación, por ejemplo, un proyecto de tesis, un proyecto de investigación, una tesis, un artículo científico. Y es tan indispensable esta cita que de alguna manera a quién citemos y cómo citemos de alguna manera determina y caracteriza nuestro propio texto. De ahí la cita que nosotros compartimos: dime a quién citas y te diré quién eres. Bueno, vamos a seguir desarrollando la cita, le voy a dar la palabra a Gilda. Miren qué hermosura de juego nos venimos encontrando para jugar en todas las plataformas. Sí, su nombre es... Bien, vamos a empezar con la primera clasificación, que es una clasificación sencilla. Vamos a distinguir entre cita textual o literal, es decir, reproduzco al pie de la letra las palabras del autor, la cita contextual o no textual, aquella en la que presento, por ejemplo, una paráfrasis con esos procedimientos de reformulación que Guadalupe explicará después, o la cita puede ser mixta. Hago un resumen con citas. Vamos a ver cada uno de sus tipos. En el primer tipo, en la cita textual, por otra parte, vamos a distinguir entre cita textual de hasta 5 líneas o 40 palabras, según la normativa APA, citas que van reproducidas al pie de la letra en el cuerpo del trabajo, entre comillas, sin letra itálica o cursiva. Y en todos los casos de las citas textuales debemos colocar junto a la fuente el número de la página de la cual extraemos la cita. Es decir, el lector debe poder encontrar nuestra cita en dicho texto. Si la cita tiene más de 5 líneas, en la próxima diapositiva veremos la cita textual larga, más de 5 líneas o más de 40 palabras según la normativa APA. Aprovecharemos esta cita textual larga para referir a la importancia de tratar el texto de la cita de modo escrupuloso, dice Graciela Reyes, en su obra Cómo escribir bien en español. Tenemos que ser fiel al texto que citamos. Si hemos suprimido texto, lo indicamos con paréntesis, 3 puntos suspensivos, paréntesis. Si hemos agregado texto, añadido texto, el texto añadido lo pondremos entre corchetes. También tenemos que señalar si somos responsables, este tema de la responsabilidad de la que hablaba Guadalupe al comienzo, si somos responsables de la traducción de la cita. Bien. Tipográficamente, dijimos tipográficamente en la cita textual corta, que va entre comillas, sin itálica, y en el cuerpo del texto, en la cita textual larga, la separamos del texto, por eso tiene un margen mayor que el texto a izquierda y derecha, o solo a izquierda. Incluso conviene presentarla con un interlineado menor. La letra puede ser en un punto menor o inclusive en otro tipo de letra. Decisión que tomemos la tenemos que mantener a lo largo del escrito, por supuesto. Y es importante que indiquemos, porque se trata de una cita textual, el número de página. Este número de página lo podemos colocar cuando presentamos la fuente, año, según normativa APA, ¿verdad?
año, autor, año, página, o la podemos colocar la fuente arriba y el número de página al final de la cita. Paréntesis, P punto, el número, cerrar paréntesis, punto. Bien. A una digresión, decimos aquí, porque Graciela Reyes se refería a la traducción de la cita. ¿Qué es lo que vemos nosotros que leemos mucha tesis sobre todo? ¿Qué es lo que vemos en las ciencias sociales hoy? Que la cita traducida se coloca en el cuerpo de la tesis o en el cuerpo del escrito, y el original en nota al pie. Ahora bien, sobre todo si estamos hablando de una tesis, que son textos largos, si vamos a tener mucha cita traducida, para no estar indicando en cada cita, la traducción es del autor, la traducción es del tesista, la traducción es nuestra, la primera vez que traduzcamos una cita, conviene que coloquemos una nota en la cual digamos algo del tipo: salvo que se indique lo contrario, todas las traducciones son de la autora, del autor, del tesista, etc. Bien, ahora vamos a preguntarnos, en la próxima diapositiva, ¿cuándo usar citas textuales? ¿Verdad? Porque ya Graciela Reyes nos va a recomendar, y otros autores también, no abusar de la cita textual, ¿no? Humberto Eco, en una obra clásica que se llama Cómo escribir una tesis, que se encuentra en línea, él dice que a veces tanta cita es una manifestación de desidia. Dejamos que otro nos haga el trabajo. Entonces, ¿cuándo se justifica una cita literal? En primer lugar, cuando el autor ha sido tan preciso que cualquier intento de paráfrasis puede atentar contra dicha precisión. Pensemos, por ejemplo, en una definición importante de un referente en nuestro tema. Allí nos conviene la cita textual, si corta en el cuerpo del texto, si larga separada. En segundo lugar, cuando el autor nos ha presentado una formulación tan original, tan idiosincrática, ¿no? De idios lo propio. Es una afirmación memorable, una proposición memorable. Entonces, allí conviene la cita textual porque cualquier intento de paráfrasis podría falsear sus ideas. O porque la cita en realidad tendrá una función crítica, es decir, citamos a alguien para responderle, porque consideramos que es necesario completar la idea, porque es necesario establecer alguna precisión, una distinción mayor. Es decir, lo que queremos mostrar, por ejemplo, es que la ambigüedad de las formulaciones del autor llevan a la variedad de interpretaciones. Aquí el ejemplo que pone la autora de la que tomamos este ejemplo, Alda Alves, esta autora brasileña, es el concepto de paradigma en Kuhn. Aparecen varios conceptos de paradigma en su obra, La estructura de las revoluciones científicas. Entonces, por eso podemos citar estas, para mostrar esa diversidad interpretativa. Bien, veremos en la próxima diapositiva la cita contextual o no textual. Esta es la cita en la cual no usaremos, por supuesto, comillas, sino que lo que nos interesa es parafrasear, resumir, reelaborar, reformular la formulación del autor del cual tomamos la cita. Aquí aparece esta recomendación que ya adelantáramos de Graciela Reyes, de no sembrar el texto de voces ajenas, porque perderá vigor e interés. Bien, junto a esa cita contextual, la tercera categoría dentro de esta primera clasificación es la cita mixta, es decir, una cita en la cual combinamos la cita textual con la paráfrasis, la reformulación, la síntesis. Aquí estamos tomando un texto de la autora que habíamos nombrado, de Alda Alves. Fíjense que aparece en la fuente, el año y la página de este resumen con citas. Quiere decir que todo el párrafo se va a referir a esta página, que comienza con una cita textual. Dice que no se trata de armar los antecedentes a la manera de un ventrílocuo, ¿no? Y empieza, es el tipo de revisión en la que el autor solo habla por la boca de otros, y sigue. Cierra la comilla, aparece una reformulación de las ideas presentes en esa página 58,
que es un tipo de revisión que se torna una sucesión monótona de afirmaciones. Los párrafos se reconocen porque comienzan con para fulano, según sultano, como afirma Perengano, etc. Y luego concluye esta cita mixta con otra cita textual o literal, ¿no? Abre la comilla o agotar el correspondiente conjunto de verbos sinonímicos o de significado bastante cercano. Bien, con esto entonces hemos terminado la presentación de la primera clasificación. Cita textual, no textual y mixta. Vamos a la segunda clasificación de las citas, que es sencilla, diríamos, y distingue entre cita integral y cita no integral. Y el criterio para determinar si una cita es integral o no integral tiene que ver con el lugar que se le da al autor o a la fuente del texto o del fragmento que se va a citar. La cita integral o integrada es la que destaca al autor junto con el mensaje. ¿Y qué quiere decir esto? Que se incluye al autor o a la fuente en la oración con diferentes funciones. Puede ser, fíjense en el ejemplo, ¿no? Aparece el autor, que sería el sujeto de la oración principal. Puede aparecer también, aquí tienen otros ejemplos, puede aparecer como complemento aquí, o como mencionado en una frase que va a atribuir una frase que atribuye la fuente, pero sea cual sea la función, tiene el autor una función, una entidad en la oración principal en la que se incluye la cita, es decir, está paralelo al mensaje. En cambio, en la cita no integral, el énfasis está en el mensaje porque al autor o a la fuente no se la menciona como parte, es decir, no se le incluye con una función específica en la oración principal, sino que el autor, como vemos en este caso, se menciona entre paréntesis, en este caso entre paréntesis, siempre acompañado del año de edición del texto del cual se extrae la cita, o puede también aparecer en otros casos, según la normativa que estemos utilizando, puede aparecer en nota al pie o incluso en nota al final. Bueno, entonces, esta es la segunda clasificación que distingue entre cita integral o integrada y cita no integral o no integrada. Vamos entonces a la tercera clasificación, que es, creo, la más compleja o la más relevante o que nos sugiere bastante para pensar en función de cómo incluir el saber ajeno. Bien, efectivamente, esta es la más compleja. Es la clasificación de la cita según su función retórica, que nosotros tomamos de Sánchez Jiménez, quien a su vez lo toma de Petrick, y ella Petrick de Thompson. Entonces el punto de partida de esta clasificación es la tesis doctoral de Thompson, que es del año 2001. Vamos a distinguir entre atribución-referencia, ejemplificación-concurrencia, aplicación-evaluación. Los ejemplos que vamos a ver están tomados de un corpus de proyectos de investigación de tesis doctoral en educación. Los ejemplos nos salen naturales en esa línea nosotros. Bueno, la primera entonces es la atribución. La atribución es una función sencilla. Estoy reconociendo que las líneas que cito pertenecen a el autor fulano, ¿no es cierto? Es decir, atribuyo la proposición a un autor. Declaro la fuente de una afirmación. Entonces tiene un valor informativo. Toda cita es atributiva, toda cita es atributiva. Lo que sucede es que, como veremos en las funciones por seguir, que algunas citas añaden funcionalidad a la atribución y se definen por esa funcionalidad añadida. Miremos el ejemplo. Holiday y Martín, 1989, no importa, Guada, ahí, que es una cita integrada, forman el sujeto de la oración, no textual, y a ellos le estamos atribuyendo la afirmación que continúa. Bien, en la siguiente, en la referencia, con la referencia redirijo al lector a otros textos que en mi escrito son subsidiarios, son complementarios. Para ello, ¿qué empleo? Usualmente es cita no integrada. ¿Qué es lo que empleo? Empleo una abreviatura, la común es el confer, ¿no es cierto? La abreviatura latina del verbo confere, que es una forma imperativa. Estoy diciendo, vaya y lea.
consulte, confronte, compare. O puedo usar formas verbales, ¿no? Como ver o véase. Fijémonos en el ejemplo. El ejemplo comienza con una cita integrada textual. Lippmann, el padre de filosofía para niños, la tesista ubica allí esa cita. Y cuando termina con esa cita textual integrada, coloca esa cita de referencia, con función de referencia. Una cita no integrada con función de referencia, con también Murray y Parra-Molina. Es decir, ¿qué le dice al lector? Le dice que esto que afirma el autor que cito puede ser confrontado, comparado, ampliado en fulano y fulano. En cambio, en la atribución yo digo, esto que cito pertenece a fulano. En la tercera función que vamos a considerar, en la ejemplificación, traigo una cita a mi texto para ilustrar una proposición, ¿no? Como traigo evidencia que apoya o refuerza mi argumento. Va a ir precedida de estos marcadores discursivos que justamente se denominan de ejemplificación. Por ejemplo, como ejemplo para ilustrar. Puede ser que la coloquemos a pie de página, sobre todo si es cita no integrada. Supóngase que no queramos interrumpir la trama expositivo-argumentativa o argumentativa del escrito. Entonces la podemos colocar en nota. Veamos el ejemplo. Dice la tesista, para ilustrar esto, es decir, inicia su cita con un marcador discursivo que nos ayuda a identificar la función retórica de la cita. Anderson, 1991, investigó, etc. Nos presenta entonces una cita integrada, no textual. Fíjense que también vamos viendo, por lo menos en este corpus, un patrón de citación, ¿no? Hasta ahora vamos viendo citas que predominan, las citas integradas, no textuales. En la siguiente diapositiva veremos la concurrencia. Nosotros hemos preferido esta denominación, a la denominación que le otorga Sánchez Jiménez a esta función, que él le llama competencia en seguimiento de Petrick. ¿Por qué concurrencia? Justamente porque este tipo de cita concentra, reúne una serie de autores en torno de una cita, ¿no? Como un modo, en torno de una proposición, como un modo de apoyar con estos expertos, la autoridad de estos expertos, la proposición que se comparte en tanto conocimiento aceptado, consensuado en el campo. En una tesis también sirve para demostrar, y en un artículo científico, el dominio de un tema. Es decir, nos muestra que el tesista, por ejemplo, ha sido diligente para reunir lo que decía Guadalupe más temprano, ¿no? Revisar esa bibliografía importante del campo, o por lo menos una parte de esa bibliografía, disponible sobre el asunto. Veamos el ejemplo. Fíjense que aparece estas citas en función de concurrencia, aparecen al final del párrafo en un largo paréntesis, ¿verdad? Como cita no integrada, que en este caso se han ordenado alfabéticamente, que es lo que nosotros aconsejamos a nuestros alumnos, que se ordenen alfabéticamente, porque obviamente es más fácil luego la consulta en el listado bibliográfico. Ahora, habrá que revisar las normas de la revista en la que queramos publicar o el reglamento de tesis, porque algunos prefieren un ordenamiento cronológico, desde el trabajo más temprano al último. La concurrencia también es una atribución, dijimos, toda cita es atributiva, pero se diferencia de la atribución en el refuerzo que significa apoyar una proposición en la autoridad de varios expertos, es decir, en varios autores autorizados, ¿verdad? Aquí es que estoy diciendo que esto que digo está apoyado en fulano, sultano, mengano, referentes del tema que estoy investigando. La siguiente función retórica es la aplicación. Aprovecho un concepto, un argumento, un ejemplo, una terminología de un autor, un instrumento, por ejemplo, y lo aplico a mi texto. O sea, lo uso en el marco de los objetivos de mi investigación, mis propios propósitos.
es un tomar prestado, ¿no? Uno dice, por ejemplo, aplico el modelo teórico de fulano al estudio de. Fíjense en el ejemplo, la tesista dice que aplica las estrategias expuestas por Morgan y nuevamente coloca como corresponde el año de la fuente. A ver, esto podría llevarnos a pensar esta cita que aparece en el capítulo, bueno, estos son proyectos de investigación, por lo tanto en el apartado metodológico del capítulo del proyecto correspondiente. Quiere decir con esto, porque decía más temprano Guadalupe, ¿verdad? Que las citas, si bien se concentran en el marco teórico y se recuperan en la discusión, permean todo el escrito. En la última que vamos a ver, en la última categoría que vamos a ver, que es evaluación, aquí es donde hacemos ese uso crítico de la cita. La cita, esa cita que incluyo a mi texto, es objeto de una ponderación positiva, una evaluación positiva, o de una evaluación negativa, que usualmente va precedida de una ponderación positiva, porque traigo voces a mi texto sin menospreciarlas, sin menospreciar el trabajo previo. O a veces, dice Sánchez Jiménez, se puede dar un cierto desacuerdo sin que este desacuerdo sea explícito, ¿no? Es un desacuerdo implícito. Veamos el ejemplo. Esta es una cita integrada, porque María de los Ángeles Sagastizábal, investigadora argentina, es sujeto de la proposición. ¿Puedes detener ahí un rato? Ponderativa positiva, es decir, el trabajo de María de los Ángeles Sagastizábal es positivo porque, Bien. y doy las razones. O uno podría decir, el trabajo de fulano es de interés, pero. Profesor, ¿estaba Ya, diciendo algo? Ah, ya. Sí, detengo un rato, te estaba pidiendo. Ya, Entonces le escucho entrecortado. Ya, profesor. ya. Pero se me escucha bien ahora, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. Bien, espero hayan anotado las diferentes clases de citas que van a desarrollar en su trabajo a partir de este capítulo, o sea, el capítulo número 2, que corresponde al marco teórico. Solo en algunos aspectos tipográficos y formales que las expositoras nos han orientado, eso lo vamos a dejar de lado. Por ejemplo, en el segundo párrafo, en esta parte que se ha detenido el video, leerán ustedes una autora que dice María de los Ángeles Sagastizábal. Así no se cita pues en APA. En APA se cita únicamente con el apellido, el primer apellido, que suele ser el apellido paterno, ¿no? Aunque hay algunos pues que seguramente ya por cuestiones ya sociales, algunos usan el apellido materno, ¿no? Como si fuese paterno. Entonces, por eso estoy diciendo, ¿no? Generalmente el primer apellido es el que va posteriormente, entre paréntesis, el año del texto. No se coloca entonces los nombres. Ya, ese es uno. Otro. De acuerdo a las citas, las que nosotros vamos a usar prácticamente van a ser casi todas. Por eso es muy importante esta parte, hacer una recapitulación para que puedan ustedes continuar viendo. Entonces yo hago el repaso, ¿ya? Que seguramente lo tienen anotado y van a anotar un poquito más para que ustedes lo empleen también en su redacción. Existen las citas integradas y no integradas. Es una clasificación que permanentemente incluso la expositora ha repetido. ¿Ya? La integrada le ha puesto otro nombre a lo que en APA aparece como cita narrativa. Yo ya les he compartido las normas APA, 7ª edición. Busquen la cita narrativa, y esa cita narrativa no es más que la cita integrada. Nosotros lo vamos a colocar como si fuese un sinónimo, para evitar confusión. Y la cita no integrada
es la cita parentética que aparece en APA. ¿Cuál es la diferencia entre la cita integrada y la cita no integrada o parentética? La cita integrada siempre se alude al autor, manifestando, por ejemplo, la expresión oral según Pérez, 2015, es un conjunto de habilidades que tienen los usuarios, y cuando empiezo ya ahí, estoy citando al autor, estoy parafraseando al autor y estoy desarrollando el concepto de expresión oral, como lo han hecho ustedes, ¿no? En su planteamiento del problema. Entonces, eso es una cita integrada o una cita narrativa. Pero cuando yo digo, la expresión oral es un conjunto de habilidades que tiene todo usuario de la lengua y consiste en emplear de manera fluida expresiones largas y cortas conectadas entre sí, y entre paréntesis pongo Pérez, 2008. No lo he citado para nada al autor. ¿Se han dado cuenta? No lo he citado. Pero todas esas ideas que acabo de expresar las he tomado del autor. Entonces, en este caso, ¿ya? Es una cita no integrada, o sea, no está, el autor no está integrado al texto, sino el autor aparece meramente, ¿ya? Como para el lector, para informarle que esas ideas no son de mi creación, no son de mi autoría, sino han sido tomadas las ideas, ni siquiera tal cual, sino parafraseadas, resumidas del autor que estoy citando al final. Entonces, esa es una cita integrada, que es la más usual, ¿eh? La más usual trabajamos con esa. O sea, con la cita narrativa y la cita no integrada o la cita parentética que aparece en APA. Creo que esto ya me entendieron. Ojalá sea así, ¿ya? Ahora, habla de cita atributiva, ¿ya? La cita atributiva se podría fácilmente confundir con la cita narrativa, sino que también le vamos a colocar como una variedad de la cita narrativa o de la cita integrada a la cita atributiva. La cita atributiva siempre dice, Vargas señala. O sea, estoy atribuyendo que Vargas es el autor de lo que voy a decir a continuación. Y lo puedes hacer de dos maneras: copiando y pegando la misma idea de Vargas o parafraseando. Entonces, si dices, Vargas señala, dos puntos, y todo lo que dice Vargas lo copias, entonces tú estás ante una cita atributiva. ¿También es narrativa, profesor? También es narrativa. ¿Cuál es la diferencia, profesor, en todo caso? Una diferencia es de matiz. En el fondo es una cita integrada también. ¿Por qué? Porque lo estás citando, pues, al autor. Y estás atribuyendo su autoría. Más funciona en citas textuales. Es decir, Vargas señala, ¿no? Vargas 2005 señala, entre paréntesis 2005, ¿no? Dos puntos señala. O Vargas señala, luego dos puntos. Y luego escribes, copias, pegas tal cual la idea que quieres que, ¿no? Dentro de tu coherencia. Ya se sabe, si es más de 40 palabras, se escribe en un párrafo aparte. Si es menos de 40 palabras, se escribe dentro del mismo párrafo, siempre colocando el número de página. ¿De acuerdo? Repito esta expresión. Lo han dicho también los autores, decían 5 líneas, pero eso
Eso es relativo, pues, porque va a depender de la extensión de la página para decir 5 líneas, ¿no? De repente encuentras en un párrafo bastante cortito y ya llegó a las 5 líneas, ¿no? Y vas a encontrar otra hoja en la que los párrafos sean amplios y ya vas a encontrar también las 5 líneas ya en una o dos, no más. Entonces, eso de líneas es relativo. No sé de dónde lo habrán sacado finalmente esta señora, ¿no? Probablemente en su universidad manejen por líneas, pero eso es muy arbitrario, reitero, porque va a depender de las márgenes, de la medición de las márgenes para poder saber qué tantas líneas puede haber. Y por eso APA no habla, jamás ha hablado de líneas. APA habla de número de palabras. ¿Ya? Entonces, más de 40, párrafo aparte. Menos, entonces encontramos esa información en el mismo párrafo. Esa es una cita textual. También se llama cita literal. O también se llama cita directa. O sea, 3 maneras de llamar. Cita textual, cita literal, cita directa. Entonces, estas citas son las que funcionan en las atributivas. Ahora, referencia ya va a ser cuando ustedes, o sea, una cita referencial es cuando ustedes están planteando ideas, pero esas ideas que han planteado pueden encontrar similar, o sea, cualquier lector lo puede encontrar en otro libro. O algún lector dice, pero me parece poco lo que ha dicho. Yo quisiera conocer un poco más. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? La capacidad, el desarrollo cognitivo se da por etapas. Desde que nace el niño, hay una serie de desarrollo de las nociones, los conceptos, hasta llegar a las frases, a las oraciones. Y a ustedes les gustaría saber un poco más sobre eso. Entonces, entre paréntesis, ponen CFR, que significa confrontar. Entonces, ahí ustedes entre paréntesis ponen CFR. Confróntese, significa confróntese, Piaget 2005, Lomas 2009, así. ¿Para qué? Para que si alguien quiere saber más sobre el desarrollo de los niveles cognitivos en el ser humano, pues lea Piaget, lea Lomas, etc. Y ahí encontrará mayor información. Para eso es. ¿Lo podemos usar, profesor? Por supuesto. Pues este es un trabajo, un proyecto que luego va a ser una tesis. Cuanto mejor está desarrollada esa tesis, pues obviamente tiene mayor consistencia, ¿no? Ya conocen la ejemplificación, es la otra clase de cita. Podemos ahí también señalar tipo cita narrativa y ejemplificar y citar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy desarrollando la comprensión lectora y señalo, la comprensión lectora se da por niveles. Según Díaz Barriga, o Díaz nada más, 2005, señala que el primer nivel es el nivel literal. Por ejemplo, digo, ¿no? Eiser manifiesta que el recojo de información y la activación del recuerdo están directamente relacionados con el nivel literal. Entonces ahí estoy dando un ejemplo. Y si alguien quiere más también, similar a una confrontación, puede ir al ejemplo y puede leer. Pero yo ya le estoy dando el ejemplo ya. Entonces la ejemplificación también funciona, aunque se usa poco. Poco se usa. Lo que vuelvo a decir, la cita textual o la cita contextual o la cita mixta o la cita atributiva, no atributiva o la cita integrada, no integrada, esas son las que normalmente se usan. Pero hay otra también, que muy bien lo ha dicho la autora, si han estado muy concentrados ustedes, cuando ha hablado de la concurrencia. Una citación por concurrencia. Eso es interesante, la autora decía, si ustedes quieren demostrar que han investigado bastante y que tienen abundante información en la cabeza, no en su carpeta, ¿no? Sino en la cabeza.
tienen... Entonces ustedes se pueden lucir. Eso es lo que ha dicho la conferencista en pocas palabras. La cita por concurrencia es producto del lucimiento. Entonces tú dices, la expresión oral es una habilidad que se desarrolla desde temprana edad y de acuerdo a los niveles de uso de la lengua. Y entre paréntesis pones Lomas, 2015, punto y coma, Vargas, 2018, punto y coma, Pérez, 2001, punto y coma. O sea, ¿por qué citas a varios autores? Hay concurrencia de autores, ¿no? Por eso se llama cita por concurrencia. ¿Por qué citas a varios autores? Porque en todos esos autores coinciden, tienen en sus libros, en sus textos que acabo de citar, esas ideas que acabo de escribir yo. He escrito esa idea, pero esas ideas las encuentro en varios autores. Entonces, ¿con qué finalidad el tesista lo hace? Con la finalidad, pues, de demostrar sapiencia, conocimiento, profundidad en lo que está diciendo. Y se puede dar, ¿eh? No necesitan ustedes ser, académicos destacados, decir, intelectuales acabados, no. Ustedes ahora, conforme están ingresando para buscar información, se van a encontrar con cantidad de información. Y esa información lo van almacenando y resulta que cuando lo van leyendo, 3, 4 autores coinciden muy similar en en el concepto que ustedes están buscando. Entonces, tienen dos opciones, ¿no? Según tal, por su parte tal, además tal, además, asimismo tal persona, así pueden citar, o simplemente en un párrafo hacen el resumen de todo ese concepto y entre paréntesis hacen una cita de varios autores que se llama cita por concurrencia. Que es interesante, lo podrían usar. Ya les mostraré en mis artículos que yo publico. Generalmente uso por concurrencia. Entonces, pero yo lo uso más que el lucimiento, lo uso porque las revistas a las que yo envío mis trabajos para que lo puedan evaluar y publicar, son revistas que, como en cualquier otra revista de corte internacional, te piden números determinados de palabra, ¿no? Te dicen 6.000 palabras y no más, o 3.500 palabras y no más. O a veces en páginas te dicen 10 páginas o 15 páginas y no más. Pero de pronto, pues yo cuando investigo algún tema, como les he mostrado alguna vez, pues no solamente tengo PDFs en cantidad en mis carpetas, ¿no? Sino aquí en mi biblioteca también tengo otra cantidad de libros. ¿Y cómo hago? Porque si voy citando, mi marco teórico se vuelve ya una tesis de 40, 50 páginas y el marco teórico solo me han dado 2 páginas. Fíjense, ¿eh? Ahí donde sucede eso. O sea, la revista internacional me dice, ¿sabe qué? Usted tiene página y media para su marco teórico. Y yo tengo información como para 50 páginas. ¿Qué hago entonces? Tengo que tener ahí una capacidad de resumir ideas y no me queda otra que apelar a la cita por concurrencia. Entonces la cita por concurrencia me salva. Entonces yo voy haciendo voy haciendo la redacción de los conceptos, características, elementos, y ahí voy poniendo 3, 4 autores, 3, 4 autores, 5 autores, 2 autores, 3 autores. O sea, por concurrencia los voy citando, los voy citando, los voy citando. ¿Ven? Entonces, eso es muestra de conocimiento amplio. Sí, sí, es muestra. También es un poco de muestra de vanidad. No les voy a decir que no. Como dice la Chimoldrufe, así como digo una cosa, digo otra, no voy a decir, ¿no? Al final esa es muestra, ¿no? O sea, el académico también se luce. Y lo que queremos en el curso y en esta parte de que estamos llegando ya ingresando al marco teórico, apreciados jóvenes, que ustedes también se luzcan. Ya se luzcan porque han encontrado cantidad de información. Y el jurado cuando les diga, ¿y estos autores qué es lo que dicen? Y ustedes se lucen porque lo tienen todo en la cabeza. La idea es que lo tengan todo en la cabeza, porque si van a agarrar el libro y se van a ponerle a leer delante del jurado, pues ustedes van a tener, siempre pensando en la sustentación del trabajo, ¿no? Ustedes van a tener para exponer 20 a 25 minutos. Y ahí deben sintetizar todo el trabajo.
Es por eso que también nos orientamos a ese lado, ¿no? No solamente nos orientamos a hacer una tesis, un proyecto, sino también vamos midiendo nuestros tiempos para la exposición. Y la otra cita es de aplicación. Esta sí, por ejemplo, ustedes, en su variable independiente, la mayoría está usando modelos, está usando enfoques. Y tiene que decir, ¿no? Que el enfoque que usan es el enfoque sistémico planteado por tal, esa es la aplicación, ¿no? Y ustedes se pueden dar el lujo de decir, sin embargo, este enfoque tiene algunas limitaciones, y ya están en la cita tipo evaluación. Porque según Quirós, ha cuestionado seriamente al proceso de validación de los instrumentos de este enfoque. Se dan el lujo, están trabajando con el enfoque, le están dando duro al enfoque. Es esa la investigación. Entonces, en esa cita ya están en la cita de evaluación. ¿Ya? Es decir, ustedes como tesistas, como redactores de su trabajo, pueden discrepar, porque ustedes son finalmente pues seres pensantes y no solamente lo que dice tal autor a pie juntillas lo van a ir parafraseando, ¿no? Pueden discrepar perfectamente. Y lo hacen siempre citando y siempre porque, ojo, contradecir a un autor es porque ustedes han leído bien las ideas del autor y entienden que hay otro autor que tiene mayor consistencia en ese planteamiento. Y por eso ustedes discrepan y lo pueden refutar. Me dejo entender entonces, apreciados jóvenes. Todas estas, permanentemente la autora decía, por su función retórica, todo es retórica. La retórica es hablar, escribir, ¿no? Pues está relacionada con la expresión de las ideas, la retórica. Entonces, en el marco teórico lo que hace el tesista es expresar sus ideas. Y está hablando también de ideas ajenas, ¿no? O sea, son todas ajenas, pues. ¿Y en dónde estaba mi idea mía, profesor? Bueno, cuando aplicas o cuando evalúas, ahí está la idea tuya. O cuando resumes, aunque en el resumen, generalmente se trata de ser fiel a la idea de quién estás resumiendo su texto, ¿no? Entonces, en la aplicación y en la evaluación, sobre todo, ahí van tus ideas. De modo que estás en pleno ejercicio de la función retórica, ¿ya? La función retórica, entonces, no es más que la expresión de ideas, sino que estas ideas deben estar escritas y además deben estar citadas mediante las diversas variedades de citas que hay aquí. ¿Ya? A ver, vamos a escuchar la última parte. Gracias, Cristian. A ver, continuamos. Cristian. Hago esa salvedad de alguna ponderación crítica. Bien. Con esto hemos terminado con... Tirol, bienvenido a la isla Calavera. Este es el lugar más peligroso por este... Con los tipos de citas. Vamos a repasar rápidamente. El primer grupo, textual, no textual, mixta. El segundo grupo, integrada, no integrada. Y el último grupo, por su función retórica. Aquí vamos a aprovechar para hacer una precisión. Todas las citas todos los tipos de citas tienen su lugar en el texto académico. Ahora bien, por ejemplo, atribución y referencia, sobre todo si implican un uso enciclopédico de la bibliografía, están más cercanas a la exposición, ¿no? Tienen menor fuerza retórica. En cambio, evaluación, al estar vinculada con la argumentación, tiene una fuerte fuerza retórica, valga la fuerte fuerza retórica. Nosotros, de todos modos, veremos de qué tipo de cita conviene en cada uno de esos contextos que vamos generando en el texto. ¿Para qué vamos a emplear en la próxima diapositiva? La citación en el marco teórico. Bueno, aquí vamos a hacer una síntesis de lo que ya dijimos, de lo que también desarrolló Guadalupe. Vamos a justificar, por ejemplo, el enfoque del trabajo. Me sumo con mi escrito a una conversación establecida en el campo por la teoría X. Me sumo a esas voces. Voy a sintetizar una línea de investigación, ¿no es cierto? Referentes más importantes, textos más importantes, sin
ser ventrílocuo, como decía Alda Alves, sino una elaboración, sino presentando una elaboración propia en función de los objetivos de mi investigación. También, como decíamos, sin sembrar el texto de citas. Voy a ilustrar lo que estoy diciendo, aquella función ejemplificativa de la cita, y voy a apoyar mis ideas, ¿no? El recurso argumentativo de apelación a la autoridad. Por otra parte, en la diapositiva que sigue, vamos a reconocer el trabajo de otros. Dice Javier Bassi, un metodólogo mendocino, citar es confesar que no soy el autor de las líneas que reproduzco. No hacerlo, dice él, constituye plagio. A lo que vamos a agregar, aunque no fuere nuestra intención. No tenemos una intención de plagiar, pero si nosotros tomamos de otro las ideas, las palabras o ambas cosas a la vez y las hacemos pasar por propia, dirá Graciela Reyes que es un delito grave para un escritor. Se trata entonces de darle crédito a los autores, de ubicarnos en la discusión epistemológica de una disciplina, ¿verdad? Posturas contrarias, posturas complementarias y a veces hasta posturas contradictorias. Demostrar que conocemos el tema, que esto es muy importante en una tesis, ¿verdad? Es decir, que manejamos el asunto que estamos investigando, que hemos investigado, y que por lo tanto vale la pena leer nuestro escrito. Bien, esas son las funciones principales en el marco teórico. Ahora, a ver, ¿cuáles son las funciones principales en la próxima diapositiva en la discusión, Guada? Sí. En la discusión. Ahí vamos a distinguir tres funciones principales. Por un lado, traigo los textos a la discusión, como decía Guada, puede ser un capítulo independiente de la tesis. Por ejemplo, eso es muy común aquí en la Argentina, por lo menos en la psicología, y la psicología de corte experimental, aquella psicología que ha hecho experimentos o un fuerte trabajo empírico. ¿Para qué traigo? Y entonces es un capítulo o es un paso retórico de las conclusiones. O a veces también la discusión la voy presentando a propósito de los resultados. Lo traigo para apoyar mis resultados. Y digo, en la línea de X, Y Z, o en la línea de la investigación previa, y abro una cita de concurrencia, nuestros resultados parecen mostrar, y sigo. La puedo traer para contradecir u oponerme a la investigación previa, ¿verdad? Es decir, a diferencia de fulano, nuestros resultados parecen mostrar y sigo. O la puedo traer en realidad para recordar antecedentes, es decir, para recapitular, para recuperar información técnica, para recordar una definición que es importante para nuestra investigación, una definición de una variable o categoría central de nuestro estudio, ¿no? Es decir, ahí se trata de recordar. Supónganse, es muy frecuente que nosotros en la discusión o en las conclusiones de la tesis, supongamos que estamos hablando de la tesis, incluso en las conclusiones de un artículo científico, recordemos la importancia del tema. Para recordar la importancia del tema, un recurso frecuente es una cita de concurrencia, ¿no? El presente tema o el tema investigado ha sido tratado por una importante investigación previa, y ahí abrimos cita de concurrencia y colocamos una serie de referentes. Bien. Pasamos entonces, Guada, a la próxima diapositiva. Como decía Guadalupe, se trata de dialogar con información conocida. Ahora, fíjense, en la discusión, el diálogo lo empiezo yo, o sea, lo empieza el autor del escrito. La fuerza del diálogo está en el autor del escrito, ¿verdad? Por eso, esto es muy importante. Invito a otros a mi diálogo, pero la voz cantante la llevo yo. Por lo tanto, yo puedo hacer una referencia general sin especificar autores y años.
Hasta en este punto, tenemos una historia con el lector, ¿no es cierto? Una historia compartida con el lector. Entonces, el lector sabe que me ubiqué, por ejemplo, en la teoría constructivista del aprendizaje, y lo puedo decir en general. Puedo decir, este resultado se relaciona con, etcétera. Pero hay que tener un cuidado importante. No podemos hablar en general de la literatura. Es decir, necesito especificar la literatura con la cual voy a dialogar para, como decíamos, para comparar, para apoyar o para contradecir. Evitemos expresiones del tipo, ¿se argumenta en la literatura qué? No, a ver, ¿se argumenta dónde? Se argumenta en la literatura, y abro nuevamente el paréntesis, como decimos, o la cita de concurrencia, o la cita atributiva, o lo que fuere, y explico muy bien, le tengo que decir muy bien al lector con quién estoy dialogando, a quién estoy invitando a este diálogo. Bien, avanzamos a la diapositiva que sigue para cerrar este tema de la citación en la discusión. Miren, rara vez esta cita es textual, por esto que decíamos, la voz acá la lleva el autor del escrito. Entonces, ¿qué hace? Usualmente las citas textuales previas, por ejemplo, esa definición precisa de un autor que no podíamos parafrasear, aquí sí, aquí el lector ya la leyó. No vamos a tener la misma cita textual repetida 2 veces a lo largo de un escrito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de una tesis, el lector ya leyó esa definición textual. Aquí se la presentamos sintetizada y parafraseada. Y usualmente son citas no integradas. De nuevo, ¿dónde está el foco del texto? El foco está en nuestros resultados, en destacar la importancia de nuestros resultados, porque toda discusión, por ejemplo, en una tesis, es un movimiento positivo, ¿verdad? Aun cuando presentemos resultados inesperados o resultados que dan origen a otras líneas de investigación, etcétera, nosotros, el movimiento tiene una valoración positiva. Entonces, ¿cómo vamos a convocar a esas otras voces? Las podemos convocar antes de nuestra afirmación para autorizar nuestra afirmación en una función habilitadora, es decir, es lo que decíamos más temprano. Decimos, por ejemplo, en la línea de los resultados traigo estos autores, estas voces, para fundamentar que nosotros hallamos que, encontramos que. O puedo traer estas voces después de mi afirmación. Primero hablo yo y después hablan las voces. Después de la afirmación, para justificar. Le decimos, por ejemplo, los adecuados índices de validad y confiabilidad del instrumento que hayamos aplicado se corresponden con los estudios de. Ahí la primera voz que tendríamos que convocar es el autor del instrumento, por supuesto. Bien. Bien. ¿Está Gilda? Sí, ahí cerramos y pasamos a los recursos de reformulación. Sí, perfecto. Bien, ahora en el último tramo, que vamos a seguir dando respuesta al cómo incluir saber ajeno, nos vamos a detener más allá de la cita, en algunos procedimientos que nos permiten elaborar las citas o de alguna manera incluir el saber ajeno en nuestros textos académicos. Tanto procedimientos como recursos del lenguaje que nos pueden ser útiles para incluir el saber ajeno. Para presentar o antes de presentar estos recursos y procedimientos, queremos recordar cuáles son las estructuras básicas y las marcas de citación con las cuales se suele incluir las citas en los textos. Nosotros reconocemos 2 estructuras básicas, puede haber más, pero reconocemos 2. Vamos a ver la primera y a partir del ejemplo. Miremos aquí. Hay una manera de incluir la cita que comienza o que incluye una marca, una frase de atribución de la fuente. Esta frase de atribución de la fuente en general suele incluir frases como de acuerdo con, para, según, en términos de, desde la perspectiva de. Luego el autor de la afirmación o de la frase que voy a citar, ya sea el nombre y el apellido,
o el apellido solo, si ya he mencionado el nombre y el apellido previamente, o si ya he mencionado el nombre y el apellido del autor, también puedo incluir una frase que reemplace al autor, como por ejemplo el investigador, el autor, el docente, el especialista. Luego, entre paréntesis, el año de edición del texto, de publicación del texto, de la cita de la frase que voy a incluir o que voy a citar, y en el caso de que la cita sea textual, el número de página de donde he extraído ese fragmento que voy a citar. Luego una coma y luego la cita, la frase que voy a citar, si es textual entre comillas, y en este caso que es una cita no textual, después de la coma, la cita parafraseada. Esta es una estructura básica que yo puedo complementar con complementos. Por ejemplo, en los últimos años o en el texto tal, de acuerdo con Graciela Reyes, es decir, esta estructura básica se puede complejizar. Otra estructura básica es aquella que está, en la cual se incluye lo que denominamos verbo de citación, comúnmente llamado verbo de reporte, como este verbo que aparece aquí en el ejemplo, define. En estos casos, más allá de otros complementos que puedan aparecer, lo que aparece sí o sí es el nombre y apellido del autor, o el apellido, como decíamos, o alguna frase que lo reemplace, como el investigador, nuevamente entre paréntesis el año de edición del texto que estoy citando, la página, el número de página, en el caso de que la cita sea textual, y luego el verbo de citación o el verbo de reporte, que es el verbo que introduce o que anticipa que luego va a venir una frase de otro autor, la voz de otro autor, y luego del verbo de reporte pueden suceder varias, o se pueden incluir diferentes componentes. Puede aparecer 2 puntos directamente, Graciela Reyes define 2 puntos, o una frase que anticipa la cita. En este caso aparece la frase, define la cita textual de la siguiente manera, 2 puntos. También puede aparecer una partícula como que. Graciela, en el caso de que no sea un verbo, el verbo define, porque Graciela Reyes plantea que la cita literal. Pues. En el caso, nuevamente, después de los 2. Ya está, profesor. Ya, muchas gracias, Cristian. Bien, esta segunda parte ya ustedes lo pueden ver con mayor calma y fundamentalmente gira ya de qué manera pueden ustedes iniciar la redacción con ejemplos más concretos. Entonces, la primera parte de la conferencia, la que nos interesaba, de cómo se clasifican las citas y de qué manera se emplean. En este caso ya en ejemplos concretos está indicándonos tanto la cita textual como la no textual. No se olviden, la textual también se llama cita literal, cita directa también se llama. Es decir, se copia tal cual está en la tesis que ustedes están usando o en cualquier libro que usen más adelante. Bien, entonces, apreciados jóvenes, espero, bueno, como está grabado esto, ya lo podemos ver en cualquier momento y sobre todo tenemos el video ahí a disposición para poder empezar con nuestra redacción. Entonces sigan buscando la información, ya saben cuáles son los criterios de búsqueda y qué es lo que buscamos y de qué manera vamos a hacer la cita. Ya esa la forma de citación, el lunes ya les he enseñado, así que espero que durante esta semana, hasta el día lunes, ya ustedes tengan completada toda la parte de los antecedentes. Y no olviden ya estar ingresando al marco teórico de trabajo también, para ir viendo qué conceptos, qué características van apareciendo en las respectivas variables que ustedes también tienen. E ir buscando libros más complementarios para que ya pasemos a la tercera entrega, ¿no? Porque no es que yo termino antecedentes y recién voy a empezar a marco teórico, no es así. Ustedes, conforme van desarrollando los antecedentes, ya van explorando qué informaciones, además, en su marco teórico tiene esa tesis, tiene ese artículo de investigación o tiene ese libro. Entonces van observando, cosa que cuando ya pasamos a la entrega número 3 del marco teórico, ya ustedes van a tener bastante información y ya solamente la van a procesar. Bien, nuevamente agradecimiento a ti, Cristian, y a los compañeros por su paciencia, y cuídense bastante, será hasta el día lunes. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta la Ya, próxima muchas gracias, clase, hasta luego. profesor. Hasta luego, Ya nos profesor. vemos. Ya, Alexandra, cuídense.